comenzar nuestra escuela dominical, mis hermanos, vamos a estar de pie, vamos a elevar al Padre una oración. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Te damos a ti todo el honor, toda la gloria, toda la honra que tú mereces como nuestro Señor, Creador y Sustentador. Gracias, Señor, por ser tú nuestro Dios y habernos dado salvación. Haber traído, Dios, a nosotros esa fe que nos llevó a creer y arrepentirnos. Y tú hiciste ese milagro de hacernos nacer de nuevo, Señor. El resto del tiempo que nos quede en esta tierra queremos vivirlo, dándote a ti la gloria y la honra que tú mereces, Señor. Ir madurando cada día hasta ser conformados a la imagen y semejanza de Cristo. Hacer sal y luz en medio de las tinieblas que arropan a esta humanidad, Señor. Marcar la diferencia, marcar el paso en todos los aspectos de nuestras vidas. Y sabemos que gran parte de este esfuerzo, de esta disposición de hacerlo, pues también está basado en este hecho de reunirnos en tu nombre para aprender de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando eficazmente en nuestros corazones, trayendo convicción a nuestras vidas, trayendo arrepentimiento cuando nos desviamos del camino, trayendo esa madurez para afrontar, Señor, también los desafíos que tenemos por delante al ser llamados hijos tuyos, al marcar la diferencia, a no seguir la corriente del mundo, Padre. Danos esa gracia, Señor, siempre de poder aferrarnos a tu palabra, a esas promesas bellas y hermosas que tú nos has dado en ella. Estamos en tus manos en esta escuela dominical. Esto te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, en esta mañana nosotros tenemos lo que es el tema, la iglesia como una organización. Y yo quiero invitarles, por favor, a que busquemos en nuestras Biblias a Primera de Pedro capítulo 5. Hoy vamos a estar basado en este pasaje, en esta epístola. Primera de Pedro capítulo 5, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. Y lo puede dejar allí hasta el final. Primera de Pedro capítulo 5, verso 1 al 11, nos dice así la palabra del Señor. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo,
el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia como una organización es el tema del estudio en esta mañana. La tarea de la iglesia y su gobierno son asuntos que llevan entre sí una estrecha relevancia. La tarea de la iglesia local y su gobierno van de la mano. La organización de la iglesia, o sea, su gobierno, está en función de cumplir con el trabajo que el Señor le dio a la iglesia, ¿verdad? Es decir, la dirección de la iglesia tiene que ser siempre basada en la función que Dios le dio a esa iglesia. Entonces nosotros no podemos hablar de la organización o gobierno de la iglesia local sin saber para qué está organizada, para qué estamos nosotros organizados y cuál es la tarea que nosotros debemos de cumplir aquí como iglesia local. Tenemos que saber cuál es nuestra función. Necesariamente, entonces, cuando nosotros estudiamos la tarea de la iglesia local, tenemos que mencionar su gobierno. Y al estudiar su organización, tenemos que hacer referencia a su quehacer. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Entonces, no es solamente la tarea lo que determina la organización de la iglesia local, sino que también su naturaleza es determinada para el tipo de gobierno de una iglesia. Una iglesia por naturaleza es logocéntrica. Logocéntrica, apréndase ese nombre. Una iglesia por naturaleza es logocéntrica. Y este hecho es determinante en cuanto a la organización de la iglesia. Toda organización, todo ejercicio de autoridad, todo gobierno en la iglesia tiene que reflejar ese dato de que es llamada a ser logocéntrica y tiene que estar en función de mantener ese énfasis. Ahora yo les voy a definir lo que es ser logocéntrico, así que yo espero que usted tome nota. ¿Tienen ahí lápiz para que tome notas? Pues se lo voy a decir ahora un ratito, Entonces, si nosotros queremos jugar con palabras, podemos decir que una organización no funciona sin organización. Una organización no funciona sin organización, valga la redundancia. O sería más correcto decir que un organismo necesita organización. Organización para funcionar, claro está, ¿verdad? Un organismo, usted necesita tener un orden establecido. Ese orden lo ha dado Dios al ser humano. Es decir, imagínense que los ojos no quisieran funcionar como ojos, sino que quisieran funcionar como oídos. ¿Qué pasaría? Dejaría de funcionar, porque los ojos tienen la función de ser ojos. Y asimismo, cada parte de nuestro organismo tiene la función que Dios le ha asignado desde que esa persona nació. Y no hay órgano humano que diga yo no quiero funcionar como riñón. Para dar un ejemplo, a mí me hicieron riñón, pero yo no quiero ser riñón. Yo quiero ser estómago. No, el riñón está ahí para funcionar como riñón, el estómago para funcionar como estómago, el olfato para funcionar como olfato, etc. Entonces, la organización pone el organismo en función y su función es realizar ese propósito. Entonces, si Dios determinó, bueno, los ojos van a tener estas particularidades, va a tener este tipo de células. ¿En qué color está? Amarillo. Ok. Va a tener este tipo de célula para funcionar de esta forma, para llevar a cabo este trabajo. Va a recibir este tipo de fluido de oxígeno para que funcione bien, no se va a pasar, no va a llegar a recibir de más, pero tampoco puede recibir de menos. Si recibe de más no funciona, si recibe de menos tampoco funciona bien. Entonces, para nosotros, acá como iglesia,
Incluso el simple hecho de realizar un culto, necesitamos un orden, necesitamos poner un orden. Nosotros tenemos que decidir si vamos a orar primero y luego cantar, o a cantar primero y luego orar. No podemos decidir esto sin una organización, sin un plan, sin una agenda, sin un cronograma, sin algo escrito en un papel de colmado. Tenemos que tenerlo plasmado en algún sitio. Entonces la organización es necesaria para que haya consenso. Entonces alguien tiene que tomar alguna dirección y proponer y luego afirmar la decisión. No puede haber culto si hay una persona que está cantando y hay otra persona que está orando y hay otra persona que está leyendo la Biblia. No puede haber un culto si uno está predicando y hay otro que está hablando con el vecino, haciéndolo a la misma vez. Entonces, asimismo, todas las tareas de la iglesia presuponen un orden, tiene que haber un orden de qué se va a hacer, cómo se va a hacer. No solamente el culto como tal. La iglesia local presupone alguna forma de organización. Si se va a hacer una cena, por ejemplo, bueno, vamos a hacerla en tal fecha, nos vamos a reunir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Si vamos a tener un instituto, si vamos a dar clases, si vamos a tener clases con los niños o solamente con los adultos. Si va a haber un coro que va a dirigir desde el frente, como ocurre en muchas iglesias, que tienen un coro que canta, encabeza las canciones, para darle un ejemplo. Entonces todo eso tiene que ver precisamente con ese orden. Hay que establecer un gobierno adecuado para que ese orden se lleve a cabo, para que esa organización funcione. Entonces una iglesia local que no tiene organización o gobierno no puede realizar ninguno de sus propósitos, ni puede durar como iglesia. Se necesitan formas de organización para decidir la hora en que nos reunimos, para decidir el lugar donde nos reunimos, para decidir el arreglo que debe de tener el lugar donde nos reunimos, el orden de actividades, a qué hora nos reunimos, a qué hora deberíamos de salir. Sin eso, si no hay ese orden, pues no hay iglesia local. Hay si se diera el caso, que eso tampoco es común, porque incluso hasta en las iglesias que no son de sana doctrina hay orden, cierto orden, cierta organización, lo hay, ¿verdad? Entonces en un sitio donde no hay orden, hay anarquía, y no es iglesia, no es ni siquiera un club, porque hasta en los clubes hay un orden, hasta en una fiesta hay un orden. Hay alguien, para dar un ejemplo, para entrar en materia, hay alguien en una discoteca que es el encargado de poner la música. Él recibe sugerencias, pero alguien le pone la música. Hay alguien que está encargado de ir a servir las bebidas. Hay alguien que está encargado de vender allá donde están todas las bebidas, vendérselas a los que van a servir. Todo tiene un orden. En la vida todo tiene un orden. Tenemos que comenzar por allí. Entonces la organización de cualquier empresa depende del tipo de institución que sea. Una empresa de servicios, para darle otro ejemplo, no se organiza de la misma manera que un equipo de fútbol. Pero en el equipo de fútbol hay un orden, hay una organización, y en la empresa de servicios también hay un orden, hay una organización. Los bancos tienen una forma de organización diferente a las escuelas, pero ambos tienen un orden, tienen una organización. Aunque manejen los mismos principios de contabilidad, en el caso de Smirna y Rachel, pero todos tienen un orden para hacer las cosas que varían de institución a institución. Entonces, por esa razón, visto todo esto, es necesario que en esta mañana nosotros hablemos acerca de la naturaleza de la iglesia local. Hace un ratito yo les mencioné que la iglesia local es una institución logocéntrica. Y les dije que le iba a dar una definición de eso. Pero antes de darle la definición, me gustaría saber si usted tiene alguna idea de qué es ese término, logocéntrico. Wendy.
Sí, sí, logocéntrico. Sí, 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 va bien, va bien. Sí, pero no llegó. Está en el camino, pero no llegó. Está a mitad. ¿Y céntrico qué querría decir eso? Que esté centrado. Ok, ok. Sí, sí, es cierto. Ahora, es cierto. Si estamos pensando en un logo, estamos pensando, ese es el término común que se usa en español. Referirse a un diseño que se usa para representar a una institución. Toda institución tiene un logo que la identifique. Y ahí con el tiempo se van adaptando, cambian los logos. Algunos les gustan, otros no les gustan. Para darle un poquito de publicidad, la sirena cambió ahora el logo hace un tiempo atrás, como un mes creo yo. Y a la gente no le gusta y hay comentarios a favor o en contra, pero eso pone en el centro a la sirena, ¿verdad? Entonces eso le conviene a ellos. ¿Por qué? Porque ya la gente está hablando. Ahora el logo, hay que ir a ver cómo se ve. Y ahí de una vez aprovecha y se lleva algo y compra algo. Pero cuando estamos hablando de logocéntrico, no estamos hablando de ese término que se maneja en el idioma español. Estamos hablando del término griego para referirse a la palabra, logos. Cuando nosotros leemos en Juan 1.1, nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese término verbo, que también en otras versiones se traduce como palabra, es el término griego para logos. En el principio era el logo, y el logo era con Dios, y el logo era Dios. Entonces está haciendo referencia a la palabra. Entonces cuando nosotros decimos que una iglesia una iglesia local es una institución logocéntrica, lo que está diciendo es que la iglesia es una institución centrada en la palabra. Eso es lo que quiere decir. Anótelo por ahí para cuando yo se lo mencione de nuevo. Logocéntrico significa una institución centrada en la palabra. Logocéntrico, centrado en la palabra. Vamos así, para ponerlo corto. ¿Qué significa logocéntrico? Centrado en la palabra. Centrado en la palabra. Tomando el término logo del griego, no del español que se acostumbra a utilizar para referirse al diseño de una imagen que representa a una institución. Logocéntrico, centrado en la palabra. Y con eso entonces nosotros queremos afirmar que la iglesia local existe por la palabra de Dios y para la palabra de Dios. Si no hay palabra, la iglesia no tiene base para existir ni razón de existir. Si no hay palabra, la iglesia no tiene base para existir ni razón para existir. Toda la organización de la iglesia local tiene que reflejar ese hecho. ¿Cuál hecho? De que debe de estar centrada ¿en qué cosa? En la palabra. Lo central en la iglesia local, tanto para su propia existencia como para cumplir con el porqué de su existencia, es el ministerio de la palabra. Eso es lo vital. La iglesia local necesita este ministerio para asegurar su continuada existencia y para cumplir con su cometido en los planes de Dios. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la palabra. La iglesia local que no pone su énfasis en el ministerio de la palabra, no solo no sirve como iglesia, sino que se ha suicidado. La iglesia que no se fundamenta en la palabra es una iglesia que no existe. Es una iglesia que ha muerto. Preste atención a eso. Hay muchas iglesias en nuestros tiempos que hace el énfasis de que, no, ahí no hay el poder de Dios, porque para ellos el poder de Dios representa mucho ruido, mucha bulla, mucho emocionalismo, muchos cantos estridentes, mucho emocionalismo, para resumirlo. Pero la palabra nos dice que eso no es vida,
que una iglesia puede estar así y estar muerta. Que el ministerio de la palabra es lo vital, es lo indispensable para que haya vida en esa iglesia. Si no hay ministerio de la palabra, esa iglesia está muerta. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que hay muchas iglesias que tienen fama de estar vivas, pero como dice el Señor cuando le escribió a la iglesia de Apocalipsis, tú dices que estás viva, pero estás muerta. Eso se da en nuestros tiempos. Nosotros somos, desde el punto de vista legal, nosotros somos una asociación voluntaria que tenemos ideas afines desde el punto de vista de la ley que nos rige a nosotros. Creo que es la ley 520, no sé el guión cuánto es, acerca de asociaciones sin fines de lucro. Pero desde otro punto de vista nosotros no lo somos. Nosotros como creyentes somos llamados a ser miembros de la iglesia y es nuestra obligación como cristianos responder a ese llamado entregándonos a la autoridad del Salvador, quien la compró. Hay algo que nos marca a ser una institución sin fines de lucro de otra institución sin fines de lucro. ¿Y qué es? Ese carácter que le imprime la palabra de Dios a la iglesia. Y ese carácter que Dios le imprime a la iglesia está basado en que es una iglesia que está centrada en la palabra. Y esa palabra nos dice que nosotros somos llamados a someternos a la autoridad que emana, que sale de esa palabra. Vámonos a Mateo capítulo 28, verso 18. ¿Pueden buscarlo? Mateo 28, 18. Lo tiene, no deja Primera de Pedro porque seguimos allí, pero vamos a leer Mateo 28, 18. ¿Qué nos dice? Nos dice de la siguiente forma: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La palabra griega que se emplea en este texto de autoridad es exousia, cuyo significado principal es autoridad, como lo vemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo allí? Que Cristo es el rey, Cristo es el monarca de la iglesia. Él no ha sido elegido por medios democráticos, sino que habiendo recibido toda autoridad del Padre mismo, le ha sido otorgada esa autoridad y la ejerce. Entonces, una iglesia local es una asociación de creyentes comprados por precio, quienes reconocen, oiga bien, la soberana autoridad de Cristo en toda su vida, tanto en asuntos de lo que creen, la doctrina, como en lo que hacen, su ética. Ahí es que comienza la iglesia, ese grupo de creyentes que se están sometiendo a esa autoridad que le ha sido otorgada a Jesucristo por medio del Padre, y esa autoridad ha sido dada a conocer a través de sus enseñanzas, sus doctrinas, y esas enseñanzas nos llevan a nosotros a vivir un estilo de vida diferente a como lo vive cualquier otra persona en esta tierra. Todo comienza por esa autoridad. El credo de los apóstoles, que nosotros lo tenemos ahí en nuestros signarios,
llama a esa asociación la comunión de los santos. La comunión de los santos. Que sería igualmente correcto llamarlo como la comunidad de los santos también. Entonces la iglesia local por naturaleza es una comunidad. Su estructura le da consistencia y funcionalidad. La comunidad de los santos, la comunión de los santos, no existe sin estructura. La estructura de la iglesia es lo que la identifica y le da personalidad e identidad. Ahora, ¿qué es lo que distingue a esa estructura? ¿Qué es lo que nos unifica para funcionar como esa estructura que llamamos iglesia? En primera instancia, el reconocimiento del señorío o la autoridad de Cristo sobre nosotros. Todo comienza ahí, mis hermanos. Yo reconozco a Cristo como Señor, como Salvador, y por lo tanto, Él me ha ordenado, me ha mandado a ser parte de esa iglesia local. Dios me ha ordenado, Dios me ha mandado a desarrollar los dones, los talentos que Dios me ha dado en esa comunidad. Y por lo tanto, como Él me ha dado esa autoridad y como yo me someto a ese señorío, ¿qué yo debo de hacer? ¿Qué yo debo de hacer? Obedecer. Obedecer. Entonces, lo que nos mantienen como una comunidad, como una comunión de santos unidos, es que nosotros queremos obedecer a ese que se le ha dado toda autoridad, que tiene el señorío sobre mi vida, y por lo tanto Él me ha mandado a que yo haga lo que Él dice que haga, y debo de hacerlo con alegría. Eso lo añado yo, con alegría. Cuando nosotros, ninguno de nosotros hemos participado en una orquesta, en una, ¿cómo se le dice? En una sinfonía. ¿Qué otro nombre se le da? Sí, pero que tiene un director, ¿cómo se le llama? Una orquesta sinfónica, vamos a decir así. Pero nosotros hemos visto que en esa orquesta sinfónica hay una persona alante. ¿Usted lo ha visto? Por lo menos en la televisión. O cuando hemos ido a esos conciertos. ¿Cómo se le llama a esa persona que está ahí enfrente de todos los que están tocando? Que es el único que no toca nada. El director. El director. ¿Y cuál es esa función de ese director? Dirigir esa orquesta, ¿verdad? Para señalar en base a esas muecas que no entendemos, porque no somos parte de la orquesta, pero que ellos, los que están allí, sí saben lo que corresponde, ¿verdad? Cuando él hace la seña, porque ya ensayaron, porque se tomaron un tiempo para conocer al director y el director conocerlo a ellos y decirle, mira tú tienes que tratar de afinar un poquito porque te está desafinando. Pero eso no se dice ahí en lo público, eso se dice allá en lo privado mientras ellos se preparan para que cuando llegue el momento, entonces ahí salga a relucir lo mejor de cada músico. Pero no solamente tocando solo, sino que salga a relucir lo mejor de cada músico a oído del pueblo con toda la agrupación tocando. Entonces, asimismo, nosotros como creyentes tenemos que reconocer la soberana autoridad de Cristo en la iglesia, para que así haya esa comunión de santos, esa comunión de los santos. La mayoría de la gente estaría de acuerdo, hasta inconverso, hasta impío, estarían de acuerdo en que Cristo es la suprema autoridad de la iglesia. Muchos estarían de acuerdo, aunque no todos, en afirmar que la palabra de Cristo, la Biblia, es la expresión de esa autoridad. Muchos estarían de acuerdo con eso. Entonces el problema no está
en afirmar que Cristo es el director, que Cristo es el Dios, Rey, Profeta, Señor. No es eso, sino determinar cómo Cristo ejerce su autoridad en la iglesia. ¿Cómo lo hace? Porque todavía, si nosotros salimos por ahí, ¿quién es el que gobierna la iglesia? No, Jesucristo es el que gobierna la iglesia. Él es el que la dirige. Ahora, si le preguntáramos a alguien, le dijéramos, ¿y de qué forma Él gobierna la iglesia? Dame un ejemplo práctico. A mí siempre me gusta preguntar cosas así, ¿verdad? Dice, no, explíqueme en detalle, dígame, ¿cómo Cristo gobierna la iglesia? Ahí la gente entonces se trancaría. Ahí habrían muchas opiniones y quizás algunos no sabrían qué responder. Entonces, un error que muchos tienen en nuestros tiempos es que tienen un concepto vago acerca de cómo Cristo ejerce su autoridad en la iglesia. Y por lo tanto, entonces, hay tantas iglesias con diferentes prácticas porque no está claro de qué manera Cristo ejerce su autoridad sobre la iglesia. El ejemplo más notable que nosotros vemos ahora en nuestros tiempos es el catolicismo romano. El catolicismo romano dice que cuando Cristo le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y te daré las llaves. Entonces la Iglesia Católica dice que cuando Cristo les dio esa llave del reino a Pedro, en efecto dio a Pedro las llaves del reino para que Pedro ejerciera esa autoridad de Cristo en nombre de Cristo. Y eso está muy difundido no solamente en la Iglesia Católica Romana, sino también en muchas iglesias, aún en las iglesias evangélicas. Entonces se dice, ¿quién es el que representa la autoridad en la iglesia? Entonces algunos dicen, no, quien es representante, el católico romano dice, el que es representante de Cristo aquí en la tierra es el Papa. Él es el representante de Cristo aquí en la tierra. Pero también algunas iglesias evangélicas tienen su propio Papa. No lo llaman Papa porque no se van a meter en problemas, pero tienen sus apóstoles. Un modelo un tipo de ministerio que evidentemente, acorde a las Escrituras, tenía que reunir ciertas condiciones, entre ellas haber visto con sus ojos a Jesús resucitado. Entonces ya no es posible que hayan apóstoles ahora. Pero ese es el término muy común. Es más fácil, o no más fácil, como que es de más alcurnia llamar a uno apóstol y no llamarlo pastor. Ya eso queda muy bajito para esa persona. Entonces en nuestros tiempos también hay iglesias llamadas evangélicas que tienen su propio papa en la iglesia. No lo llaman papa, lo llaman apóstol. Entonces todo lo que diga el apóstol tiene que ser recibido sin oponerse, sin presentar excusa, porque él es el ungido de Dios, él es que tiene la palabra de Dios. Entonces ahí está el problema. Ahí está el problema. Ahora, todavía tenemos una pregunta que no nos hemos respondido. ¿Cómo ejerce Cristo su autoridad sobre la iglesia? Si ya Él no está visible con nosotros. ¿Cómo ejerce Cristo su autoridad sobre esta iglesia? Y no me diga que a través de mí, porque ya le acabo de decir que
que le acabo de decir que la Iglesia Católica tiene ese problema con el Papa y muchas iglesias evangélicas tienen ese problema con los apóstoles. Entonces yo no puedo decir, no, soy yo, aunque yo no soy apóstol ni papa, pero tienen que llamarme pastor y la autoridad la ejerzo yo. Tampoco es así. Esa no es la respuesta. ¿Qué decía Wendy? Ok, a través de su soberanía. Es cierto, él ejerce su dominio, su gobierno, su señorío sobre la iglesia a través de su soberanía. Pero habría que hacerse otra pregunta. ¿Cómo él ejerce su soberanía en la iglesia? Ok, muy bien, pero él hace lo que le place allá afuera también, en el mundo. él hace lo que le place allá en el mundo. Él tiene dominio, control absoluto de todo, de nosotros y del mundo, de todos por igual. Él gobierna sobre su creación. Ahora, ¿cómo ejerce su señorío sobre la iglesia local? Ahí está llegando, está llegando. Esa es la idea, esa es la respuesta. El Señor ejerce su señorío, su gobierno en la iglesia a través de su palabra. Su palabra. Por eso le decía hace un ratito que la iglesia tiene que ser una institución logocéntrica, una institución centrada en la palabra. Jesucristo ejerce su autoridad a través de medios humanos, eso está claro. Y en ocasiones una persona puede hablar con autoridad en nombre de Cristo. Pero la única forma en que usted puede determinar si esa persona está hablando con autoridad en nombre de Cristo es si esa persona está repitiendo lo que Cristo ya nos dejó escrito en su palabra. Es lo único. Por eso yo siempre le he dicho a usted, bueno, vámonos a la palabra, leamos la palabra. ¿Le manda a hacer eso la palabra? Sí. Ok, ¿qué excusa tiene usted para no hacerlo? Ninguna. Por esa razón necesitamos conocer la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos conocer la palabra? ¿Para qué necesitamos estudiar la palabra? Para que cuando se pare alguien aquí, sea yo o sea cualquier otro hombre, y diga algo que esté contrario a la palabra de Dios, usted conociendo la palabra, usted pueda decir, ese que está parado ahí no está hablando en nombre de Dios. Es un falso profeta. No puede seguir ejerciendo como pastor. No puede permitírsele que siga hablando en el púlpito de esta congregación. Y usted también con esa autoridad lo pueda decir. Pero usted tiene que conocer la palabra. ¿Por qué necesita conocer la palabra? Porque cuando conocemos la palabra sabremos discernir la verdad del error. Lo que se está hablando, si se está hablando conforme a la palabra o no. Cuando un siervo de Dios, llamado por Dios, con esa función en la que fue llamado, repite, interpreta y aplica bien la palabra de Cristo, la autoridad de Cristo está siendo ejercida por medios humanos. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Repite, interpreta y aplica la palabra de Cristo. Esa persona entonces está ejerciendo la autoridad de Cristo a través de ese medio humano. La autoridad sigue siendo de Cristo. La autoridad sigue siendo de Cristo. ¿Por qué yo digo que la autoridad sigue siendo de Cristo? Porque en un momento dado yo puedo estar enseñando algo acá y mañana enseñar otra cosa que esté divorciado de las Escrituras y entonces ya yo pierdo la autoridad que tengo de Cristo cuando yo comienzo a hablar algo que está contrario a las Escrituras. Es bueno que entendamos eso, porque ese es el problema de estos pseudos apóstoles de nuestros tiempos. Una persona tiene mucha labia, quizás al principio comenzó hablando bien la palabra, la gente se acercó, en un momento dado dejó de hablar la palabra, y cuando dejó de hablar la palabra, la gente quiso seguir oyéndolo a él, porque decía, no, ese es el ungido de Dios, a él no se le puede tocar. Pero ya dejó de ser ungido. Ya no es el ungido de Dios. ¿Por qué?
Porque dejó de hablar la palabra, y es la palabra la que le da la autoridad para hablar. Es la palabra la que nos da la autoridad, la palabra de Dios, la Biblia, en otras palabras, por si usted no entiende a lo que me estoy refiriendo. El Espíritu Santo está obrando tanto en el que está hablando y está obrando tanto en el que escucha, para que esa palabra sea reconocida como la voz de Cristo en las palabras del que la habla y también del que la escucha. Entonces ahí es que nosotros encontramos la importancia, mis hermanos, de la fidelidad a la palabra de Dios en toda la predicación, en toda la enseñanza de la iglesia local. Tienen que haber hombres fieles, como decía Pablo a Timoteo, que sean capaces también de enseñar a otros. Pero también, yo digo, también deben de haber personas que escuchen fielmente para que sean capaces de discernir la verdad del error. Porque el Papa habla de Cristo. Los apóstoles de este tiempo, del siglo XXI, hablan de Cristo. Pero ¿cómo usted sabe cuando alguien está hablando con la autoridad que Dios le ha dado? Cuando usted conoce la palabra y usted puede decir, no, pero eso la palabra no lo dice. Eso se lo inventó ese hombre. Eso contradice lo que la palabra de Dios dice. El mensaje salvífico completo de las Escrituras lo contradice. Eso está mal. Yo no puedo seguir eso. Ahora, ahí está bien. Pero ¿qué ocurre cuando esa persona que está hablando en nombre de Cristo está hablando la palabra que Dios ha dado, los mandatos que Dios ha dado en su palabra? ¿Qué ocurre con usted cuando usted reconoce que esa persona está hablando la palabra de Cristo? ¿Qué usted debe de hacer? ¿Qué usted debe de hacer, Wendy? Obedecerla. Esa es la idea. Entonces siempre tenemos una disyuntiva. El que está hablando acá en el púlpito, sea yo, sea cualquier otra persona, ¿está hablando conforme a la palabra? Esa respuesta demanda, esa pregunta demanda una respuesta, ¿cómo le diríamos? Absoluta. ¿Sí o no? Bien. ¿Está hablando la palabra de Dios? Sí. Entonces, ¿cuál es su deber? Obedecerla. ¿No está hablando la palabra de Dios? ¿Cuál es su deber? No se queda ahí solamente. Denunciarlo, mis hermanos. Ese es su deber. Si el que está hablando aquí en el púlpito no está hablando la palabra, no está hablando conforme a la palabra de Dios, usted tiene que denunciarlo. Entonces ahí está lo bueno y necesario que una iglesia local sea parte de una denominación. ¿Por qué? Porque si fuéramos una iglesia independiente, ¿a quién usted va a denunciar esto? Usted nada más tendría una opción, o aceptar lo que dice. Yo sé que él está hablando porquería ahí, pero no me queda de otra, o irse. Pero cuando somos parte de una denominación, sí tenemos a alguien a quien acudir, a alguien superior, decir, no, mire, el pastor está diciendo algo que no es correcto a la palabra. Y en estos tiempos es más fácil confirmar si lo que está diciendo ese predicador es cierto o no. Acá, a nivel local. ¿Por qué? Porque todas estas predicaciones quedan grabadas. Entonces, mire, en el minuto tanto, el pastor dijo eso y eso no, y la Biblia dice lo contrario. Denunciarlo es lo que debemos de hacer. No callarlo, no guardarlo, no quedarnos tranquilos con los brazos cruzados, porque Dios nos va a pedir cuenta. Dios nos va a pedir cuenta cuando nosotros no denunciemos el pecado. Eso lo dice la Biblia también. Eso nos dice la Biblia. Hay algunos detalles, mis hermanos, o algunas actividades que tienen que ver con el gobierno de la iglesia y su organización. Pero esos detalles no tienen un mandato específico en las Escrituras. Entonces, en esos detalles la iglesia tiene libertad para escoger lo que ha de hacer. ¿Cuáles son esos detalles que no tienen un mandato específico en las Escrituras? Por ejemplo,
la hora de reunirnos. No hay un mandato que nos diga que tenemos que reunirnos a las 9:30. Pero como acordamos que nos vamos a reunir a las 9:30, ya entonces usted tiene la obligación de ¿qué? De reunirse a las 9:30. Para ponerle un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo acordamos, nos pusimos de acuerdo. La organización en conjunto se puso de acuerdo. Pero la denominación tampoco va a venir a decirme, no, a las 9:30 no, usted tiene que reunirse todo a las 10. No, porque no hay mandato para eso. Y la denominación como tal no se va a meter en esos asuntos. Otros detalles, los himnos que vamos a cantar. No tenemos un mandato específico de que hay que cantar estos himnos específicos, aunque hay algunas iglesias que dicen, no, que solamente son salmos que deben de cantarse. Ya eso es otro asunto que tendríamos que tratarlo en otra reunión, en otro estudio bíblico. El Señor lo que nos dice que todos los cánticos deben de estar imbuidos, llenos, completos, saturados de la palabra de Dios. Entonces ahí sí podemos discernir. Por eso no cantamos todo cántico. O un cántico que yo lo canto de que para Dios y se lo puedo dedicar a Wendy. Eso no es un cántico bíblico. Pero eso es lo que se usa en muchas iglesias. Porque quieren acaparar estos cantantes los dos mercados, el mercado cristiano y el mercado del mundo. Y por eso fracasan. Fracasan no económicamente porque les va bien económicamente, sino fracasan espiritualmente hablando. Entonces sí, no decimos cuáles cánticos vamos a cantar, pero esos cánticos tienen que estar basados en la palabra. Nosotros no determinamos, por ejemplo, ¿qué otras cosas? El día miércoles muchas iglesias acostumbran a reunirse para tener estudios bíblicos, oración, pero eso no es obligatorio. Una costumbre que se ha hecho una norma, pero no es obligatorio reunirse el miércoles. Si usted se reúne el martes, el lunes, el viernes o el sábado, no hay problema. Ahora bien, ¿por qué sí tenemos que reunirnos el domingo? ¿Por qué sí tenemos que consagrar el domingo? ¿Quién me respondería? Porque el Señor lo ha ordenado, porque el Señor lo ha mandado en su palabra, porque está claramente expuesto en su palabra. Pero ¿por qué los judíos antes de la venida de Cristo se reunían el sábado? Porque Dios había ordenado que era el séptimo día a partir de ese día laboral que comenzaba el domingo. ¿Por qué cambió? Porque la iglesia del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, ha visto un cumplimiento de lo que eran señales y sombras del antiguo pacto. Y ese cumplimiento se vio en la resurrección de Cristo, el día domingo, primer día de la semana. Y por lo tanto, la iglesia primitiva, vemos en las Escrituras, vemos en la historia, que comenzó a reunirse, a dedicar, a consagrar al Señor ese primer día de la semana. Entonces ya no estamos bajo el antiguo pacto que Dios le dio a Moisés como una ordenanza para el pueblo de Israel, para la iglesia del antiguo pacto que estaba representada mayoritariamente por la nación de Israel. Ya a nosotros se nos ha dado el domingo. Amén. Y por lo tanto, nos reunimos este día porque Dios lo ha dado como un mandamiento perpetuo. No el día en sí, es decir, no el sábado en sí, sino el mandamiento de acordarnos del día de reposo. 6 días haremos toda nuestra obra y el séptimo día consagraremos al Señor. Por esa razón la semana laboral comienza el lunes. Tenemos hasta el sábado para hacer todo lo que tenemos que hacer. El domingo es día del Señor. Entonces ahí sí hay un mandamiento explícito y claro en las Escrituras de congregarnos el domingo, pero no el miércoles. Entonces el miércoles podría ser movido a otra fecha, pero el domingo no puede ser cambiado. Entonces hay organizaciones locales llamadas iglesias que no conocen la palabra, vuelvo y lo digo, no la conocen y son capaces de suspender un culto el domingo y entonces se aferran a algo,
Ah, no, que Dios ya no hay día para el Señor. El que hace caso del día para el Señor lo hace y el que no, para el Señor no lo hace. Y no es a eso que está haciendo referencia ese pasaje bíblico. Pero claro está, yo le digo, no, esas iglesias tienen la libertad de hacerlo porque si tienen culto los 7 días de la semana, pues allá ellos y su conciencia. Pero el mandato bíblico está vigente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días harás toda tu obra, mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. Entonces son esos detalles que nosotros vemos en las Escrituras. No se nos manda la hora de reunirnos, pero sí se nos manda el día. No se nos manda a cantar himnos específicos, pero los himnos tienen que estar fundamentados en la palabra. Tienen que estar imbuidos de la palabra, llenos de la palabra, con contenido teológico bíblico. Si se nos dice en qué debe de formar parte de esa reunión: cántico, lectura de la palabra, predicación, oración, celebración de los sacramentos. Si se nos dice en la palabra de Dios que así debemos de hacerlo. Por lo tanto, esto tenemos que hacerlo. Entonces, ¿usted ve la diferencia? Como organización necesitamos a alguien que dirija, que gobierne, pero esa persona que dirige y que gobierna debe de hacerlo bajo una autoridad que ha sido claramente expresada. Esa autoridad es Cristo. El que dirige, el que gobierna, no tiene autoridad en sí mismo, sino una autoridad delegada. Y esa autoridad es Cristo. Y para nosotros saber cuál es esa autoridad que ha sido delegada, necesitamos conocer su palabra. Ese es el medio que Dios nos ha dejado para que conozcamos su voluntad, para que conozcamos lo que queremos, lo que debemos de hacer. Entonces no es asunto, mis hermanos, de que esto se ve bonito, que esto funciona, que esto es correcto. No, porque nosotros no somos una organización social solamente sin fines de lucro. No lo somos. Somos un organismo vivo que está compuesto por personas que han nacido de nuevo, personas a los cuales el Señor Jesucristo es su Señor, es su Rey. Y sabe que están bajo esa autoridad. Y por eso Él nos ha ordenado reunirnos. Y cuando nos ha ordenado reunirnos, tenemos base para saber cómo nos reunimos y qué hacemos cuando nos reunimos. Y cómo lo hacemos cuando nos reunimos. ¿Cuál base? ¿La base de qué? De las Escrituras. Entonces, para usted determinar si esa persona que ha recibido esa autoridad para organizar ese organismo que es la iglesia, tiene autoridad de parte de Cristo para hacerlo, ¿qué usted debe de hacer? No, obedecer no. Y si yo le digo ahora que se pongan de cabeza, ¿usted va a obedecer? Tiene que conocer la palabra, esa es la clave. Para usted obedecer tiene que saber que la palabra lo manda, entonces usted obedece, claro está, pero después que usted sabe que la palabra de Dios lo manda, lo ha ordenado. Como le dije, para usted tomar una decisión en cuanto a lo que se está hablando y se está predicando en un culto, ya sea yo o cualquier otro predicador, usted tiene que confrontar que lo que ese predicador está hablando lo está diciendo conforme a la palabra. Entonces ya luego de eso usted nada más tiene una de dos opciones. O obedece, como dijo Tana, sí, está bien porque es por la palabra que me demostró que sí, que debo de hacerlo. O desobedece, pero ya usted sabe las consecuencias que vienen sobre usted, que ya también la palabra le ha dicho cuando usted desobedece. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá, mis hermanos. Vamos a dejarlo hasta acá. Dile esa.